España, a las urnas el 23 de julio. Pedro Sánchez convoca elecciones generales anticipadas tras la debacle del Partido Socialista en las municipales y autonómicas. Cita que se va a hacer efectiva en unas horas tras el Consejo de Ministros de esta misma tarde, que por cierto convoca el presidente saltándose la Constitución. No ha habido previa deliberación con sus ministros antes de haber disuelto el Senado y el Congreso de los Diputados. En una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, el presidente pone a los votantes, en especial a los suyos, a los progresistas, ante la tesitura de tener que decidir casi inmediatamente si quieren consolidar el resultado de las autonómicas y municipales, que entrega casi todo el poder de los gobiernos locales al Partido Popular, y a Vox permite con eso que también llegue a la Moncloa, o se movilizan, dicen, para impedirlo. Sánchez incluso renuncia así al escaparate que suponía para él la presidencia española de la Unión Europea y llama a todos los ciudadanos a decidir ya en pleno arranque del semestre. De hecho, en parte, escuda su decisión porque asume que el país necesita un gobierno con un mandato popular claro que pueda asumir los riesgos que quedan por delante. Vox ya ha comparecido y se prevé que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lo haga en los próximos minutos. Mientras tanto, Rusia mantiene la ofensiva sobre el acuerdo del grano. Si nada cambia, ya no va a estar operativo. Es el aviso del Departamento de Exteriores de Vladimir Putin. Un acuerdo alcanzado en julio del año pasado que obliga a las Naciones Unidas a ayudar a Moscú a superar cualquier obstáculo a sus exportaciones de cereales y fertilizantes durante los próximos 3 años, un pacto ratificado hace apenas unas semanas. Lavrov afirma que ese acuerdo no estaba siendo cumplido en absoluto. Y aunque hoy no hay negociación en la Bolsa de Valores de Nueva York, habemos acuerdo y de nuevo se gesta en pleno fin de semana. Los demócratas y republicanos llegan a un pacto sobre el techo de la deuda por el que se suspende, lo que le otorga al Tesoro permiso para endeudarse sin restricciones hasta enero de 2025, antes de que otro aumento de este límite necesite la aprobación de la Cámara de Representantes. Esta ya es una victoria para los demócratas, especialmente para Biden, quien con este acuerdo se quita por delante el enfrentamiento con el límite de la deuda antes de buscar la reelección este próximo año. Aunque la alerta del día es la que lanza Nouriel Rubin y los mercados se equivocan al pensar que los bancos centrales globales, el europeo y la Reserva Federal principalmente, están a punto de reducir los tipos de interés. Según el doctor Catástrofe, los mercados deberían anticipar un mayor compromiso de los bancos centrales para combatir la inflación a medida que los precios se mantienen altos en todo el mundo. En los mercados de valores, creo que la gente piensa que los centrales ya no suben las tasas y por lo tanto la reducirán a cero, le decía el economista a Bloomberg, que alerta de que la Fed volverá a subir los tipos en la reunión del próximo 14 de junio. Dos de la tarde y 3 minutos, 1 de la tarde y 3 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. España, a las urnas el 23 de julio. Pedro Sánchez convoca elecciones generales anticipadas tras la debacle del Partido Socialista en la cita de las municipales y las autonómicas. Se va a hacer efectiva tras el Consejo de Ministros, que se reúne en una hora extraordinario esta misma tarde para disolver las Cortes previa deliberación de su gabinete. En una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, Sánchez lo anunciaba a eso de las 11:30 de la mañana. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. Pone así el líder del Ejecutivo a los votantes y en especial a los suyos, a los progresistas, ante la tesitura de tener que decidir casi inmediatamente si quieren consolidar el resultado de estas autonómicas y municipales de este fin de semana, que entrega casi todo el poder territorial al Partido Popular y a Vox. Permitir que eso sea, dice, también lo que llegue a la Moncloa, o esto o que se movilicen
para impedirlo votando al bloque de izquierdas. Sánchez incluso renuncia así al escaparate que suponía para él y para su ejecutivo la presidencia española de rotación en la Unión Europea, la del semestre, la que tenemos hasta finales de año. Llama a los españoles a decidir ya en pleno arranque de esta cita con Bruselas. De hecho, en parte escuda su decisión aquí porque asume que el país necesita un gobierno con un mandato popular claro que pueda asumir todos los retos que dice nos quedan por delante. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. 12 comunidades autónomas y más de 8.000 municipios han servido de termómetro sobre el estado de ánimo de los españoles que tiñen el país de azul, con un Partido Popular que va a necesitar, eso sí, el apoyo de Vox para gobernar en la mayor parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos. De hecho, el líder de Vox ha comparecido ante los medios de comunicación hace apenas unos minutos, dando por segura la victoria de toda la parte de la derecha. Santiago Abascal. Bueno, yo en las elecciones de julio lo que aspiro es a que sea otro el que me pida a mí la vicepresidencia. Salimos a ganar. Salimos con toda la ambición, pero también sin ninguna soberbia. Lo hemos hecho en estas elecciones y somos tercera fuerza. Quizá pase eso en las elecciones del 23 de julio. No lo sabemos. Nosotros salimos a ganar, pero lo que sí puedo decir es que nosotros vamos a tender la mano para construir la alternativa. Y la alternativa es que se deroguen todas las políticas de Sánchez. No es que yo me siente en un sillón. La realidad está en los datos. El Partido Popular obtiene el 31,5% de los votos en estas municipales, un aumento de 9 puntos porcentuales si nos fijamos en los comicios del 19, mientras que el 28,1 se queda para los socialistas, lo que supone una caída de hasta un punto porcentual. Enorme golpe de efecto de los populares tras arrebatar a los socialistas al menos 6 de las 10 comunidades autónomas que gobernaba, con Canarias en el aire, lo que supone un cambio muy claro de mapa político y poder local y autonómico español. Ahora los populares tienen que convencer, el trabajo para convencer, parece que no va a ser arduo al resto del país, de que la ola de cambio ya es imparable, que va a llegar a las generales de aquí a unas semanas con la guerra abierta por el gobierno con la Moncloa de la nación. Y aunque hoy no hay negociación en la Bolsa de Valores de Nueva York, vemos acuerdo y de nuevo se gesta en pleno fin de semana en Washington. Los demócratas y los republicanos han llegado a un pacto sobre el techo de la deuda por el que se suspende, lo que otorga al Tesoro el permiso para endeudarse sin restricciones hasta enero del 25, antes de que otro aumento sea necesario para la aprobación por parte de la Cámara de Representantes. Esta ya es una victoria para los demócratas, especialmente para Biden, quien con este acuerdo se quita por delante el enfrentamiento por el límite de la deuda antes de buscar la reelección para el próximo año. Pero entrando en los pormenores del pacto, lo que sí se topa son los gastos. Entre otros, se crea un límite de 886.000 millones de dólares en gastos de seguridad, incluida la defensa, y otro de 704.000 millones en gastos domésticos no relacionados con la seguridad durante el año fiscal del 24. Por esta pata se aumentaría en 895.000 millones y 711.000 millones respectivamente en 2025. Se espera que el acuerdo tenga la luz verde de los congresistas este mismo miércoles tras una votación de consenso en la que el Congreso estadounidense llega con la esperanza de que Biden no se lleve sorpresas, ya que todo apunta a que el líder Kevin McCarthy tiene los votos asegurados de los republicanos que se necesitan para aprobarlo. Y Rusia mantiene también la ofensiva sobre el acuerdo del grano. Si nada cambia, ya no estará operativo. Es el aviso del Departamento de Exteriores de Vladimir Putin. Marta Vilar. Parece que estamos teniendo unos problemas técnicos. Esto cuando decíamos Rusia mantiene que el acuerdo del grano puede no verse bien resuelto en los próximos meses, y cuando Bielorrusia lanza una propuesta. El presidente Lukashenko asegura que si cualquier otro país quisiera unirse a una unión entre Minsk y Moscú, podría haber armas nucleares para todos. Las palabras del mandatario llegan después de que la semana pasada el Kremlin comenzara a emplazar armas nucleares tácticas a territorio de soberanía bielorrusia, en el primer despliegue del ejército de Putin con este tipo de cabezas nucleares fuera de Rusia desde la caída de la Unión Soviética
Soviética en 1991. Hace unas horas Lukashenko insistía en una entrevista con medios locales que el bloque euroasiático debe entender estratégicamente y que ambos países tienen una oportunidad única. Es lo que ha calificado una oportunidad única para unirse. Sus palabras textuales han sido: si a alguien le preocupa, es muy sencillo, unirse en el estado de la Unión de Bielorrusia y de Rusia. Eso es todo, porque habla armas nucleares para todos. Y sobre el terreno de la guerra, la noticia está en el mayor ataque sobre Kiev desde que comenzara el conflicto bélico. Las fuerzas rusas han atacado la capital de Ucrania durante esta pasada madrugada, en lo que las autoridades locales describen como el mayor ataque con drones kamikazes desde que Moscú lanzara la invasión a gran escala hace ya 15 meses. Los responsables de la seguridad del país aseguran que los sistemas de defensa aérea de Ucrania habían derribado 58 de los 59 drones lanzados contra objetivos ucranianos durante las primeras horas de este pasado domingo. 40 derribados solo en la zona de Kiev. El ataque llega justo cuando la ciudad se preparaba para las celebraciones anuales de su día que se llevan a cabo para conmemorar su fundación. Se trata del 14º atentado contra la capital desde principios del mes de mayo. Y hoy es el centenario de Turquía. Es toda una declaración de intenciones de lo que pretende ser Recep Tayyip Erdogan para Turquía, uno de los capítulos más prolíficos para la historia de su país. Ante cientos de miles de personas, el político va camino de un quinto mandato y él insistía. Sözlerime Arif Nihat Asya'nın şu dua şiiriyle son vermek istiyorum. Antes, los 85 millones de ciudadanos turcos que la democracia dice que ponen en funcionamiento para esta zona del mundo, que es país puente entre Europa y Asia, lo habían votado a él. Les decía a todos ellos que nadie había perdido, sino que habían ganado todo en un país que se configura en torno a un gran sueño nacional, el que tiene Erdogan. Más de un 52% de los turcos le dijeron sí a una política continuista en el año en el que la República Turca cumple un siglo. Erdogan ha gobernado durante un quinto de la historia e inscribe su nombre entre los mandatarios que más huella han dejado en el país, en un país fuertemente polarizado. Erdogan se imponía, como lo decíamos, durante las últimas horas a una coalición de hasta 5 partidos que en la oposición lo acusaban de movilizar todos los recursos del Estado para acabar con ellos. Uno de los claros lastres para la economía turca ha sido hoy la lira. En 20 años está en mínimos históricos. Con el dato de hoy, con los datos de resultados de hoy, están de nuevo de capa caída. La lira en negociación con respecto al dólar. En los últimos 30 años la debacle de la divisa ha sido imparable y lo están viendo ustedes en este gráfico en pantalla. No ha habido manera de que pudiera recuperarse o de que quien estuviera en el poder pudiera mantener el tipo sobre el billete verde. Desde que Erdogan llegase al poder, la lira ha perdido prácticamente todo su valor respecto del dólar. Se ha hundido más de un 92% y con Erdogan la situación ha sido la crisis perpetua para la moneda. En el año cedió en 2021 sobre los 44 puntos porcentuales y en el 2022 se extendió el desplome otro 20%. El otro frente abierto a esta hora de la tarde está en Corea del Norte después del aviso lanzado a Japón a primera hora de este lunes sobre posibles consecuencias tras el lanzamiento de su satélite y después de que Tokio considerara el movimiento una forma encubierta de probar misiles de largo alcance. Ha dado instrucción ya, dicen, para prepararse para circunstancias imprevistas. China pide hoy también a Japón poner fin a los controles a la exportación de semiconductores, esa industria tecnológica clave para el devenir del mundo que nos llega. Los califica de fechoría, dice que violan gravemente cualquier norma económica y comercial internacional, según un comunicado del Ministerio de Comercio del gigante asiático. Y es que junto con los Países Bajos, con este territorio europeo, Japón acordó en enero igualar los controles de exportación estadounidenses que limitarán la venta de algunas herramientas de fabricación de chips a China y ha impuesto también restricciones a la exportación de 23 tipos de equipos de fabricación de semiconductores a su estado vecino. De hecho, Estados Unidos, Washington impuso las restricciones el año pasado con el objetivo de frenar el trabajo de China en materia de superordenadores que dicen puede utilizarse para desarrollar sistemas de armas nucleares o de inteligencia artificial. Asia es foco de tiranteces también en el arranque de una semana en la que la primera ministra Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, tiene que decidirse
con China. Meloni tiene que tomar una decisión final sobre el controvertido papel de Roma en el programa Belt and Road después de que el primero señalara su intención de retirarse del pacto de inversión. En una entrevista este pasado domingo, Meloni decía que todavía es demasiado pronto para decir cuál será el resultado de la evaluación, que es muy delicada y que afecta a múltiples intereses. Insistía la conservadora en que Italia puede tener buenas relaciones con el ejecutivo de Xi Jinping, incluso en áreas importantes de interés, sin tener necesariamente parte de un plan estratégico general. Y es que Italia, recordamos, es el único país del G7 que se ha unido a la franja y la ruta, a este pacto del Belt and Road, pero no es el único principal socio comercial occidental o europeo de China. Y de momento donde llega el bloqueo es en su empresariado, en el italiano. El gobierno de Meloni estudia bloquear la renovación del Consejo de Pirelli por la influencia china. Ya lo hizo con Telecom Italia en 2016, manteniendo un suspenso la renovación pactada entre los socios a la espera de decidir si aplica la Golden Power para que el Estado proteja a las empresas estratégicas de intromisiones extranjeras. En concreto, aquí las preocupaciones en Pirelli están en que el pacto que renueva su consejo administrativo prevé que los socios italianos MTP y Cafin, que cuentan con el 14% de la compañía, pierdan un consejero, mientras que el accionista chino, que posee el 37% de la empresa, se quede con el control. Y decíamos, España a las urnas el próximo 23 de julio. Vox ya había comparecido. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a esta hora en la sede Génova de Madrid. A todos a culminar ese ciclo político que finaliza el 23 de julio. Anunciar elecciones inmediatas no oculta lo ocurrido en el día de ayer. Los españoles han dicho basta, hasta aquí hemos llegado. Agradezco y valoro que ese sentimiento se haya traducido en una victoria nítida del Partido Popular, pero más importante todavía es que haya empezado a ganar otra manera de hacer política, otra manera en el fondo y en las formas. Insisto en que solo hemos empezado. Ayer los ciudadanos votaron mayoritariamente a mi partido, pero el sanchismo no ha sido derogado todavía. España está convocada a hacerlo en 54 días y es ahí cuando habrá de expresar con nitidez qué camino quiere que emprenda nuestra nación durante los próximos 4 años. Pido desde ya una mayoría clara, una mayoría incontestable y una mayoría contundente para iniciar un nuevo rumbo. Debemos dejar atrás 5 años para olvidar y recuperar los valores que nos son propios como sociedad y que se han intentado dilapidar durante estos últimos 5 años. 5 años de gobierno del Partido Socialista con Podemos, con Bildu y con los independentistas han sido suficientes. Las dañinas consecuencias para la nación están a la vista de todos y forman parte de un modelo agotado que, en mi opinión, debe terminarse para siempre. La España que no ha soportado este lustro del sanchismo no puede consentir 4 años más. Ni las políticas ni el clima social generado son lo que España quiere. Y por eso, a los que proponen una legislatura más de lo mismo, debemos responderle con claridad en las urnas. Como digo, el primer paso se dio ayer y aunque sé que el presidente Sánchez quiere que los resultados obtenidos pasen desapercibidos, yo no. El PP ha ganado en el conjunto de la nación. En 9 comunidades autónomas hemos superado al sanchismo, en 31 provincias y otras tantas capitales de provincia también. Se ha abierto alternativas de gobierno en la práctica totalidad de los territorios. Donde no se ha conseguido ha sido por un puñado de votos. El resultado del 28 de mayo ha sido la expresión más potente y a la vez más limpia del gran deseo de cambio que existe en nuestra sociedad.
Felicito a mi partido por un resultado excepcional y le convoco a trabajar para confirmarlo y ampliarlo en las elecciones generales. Afrontamos el reto de la mejor versión del Partido Popular. Unidos, serenos y comprometidos con nuestro país. Soy muy consciente de que España no merece perder ni un minuto más en una política que no vale la pena, en la que los españoles ya no creen, que genera división, desconfianza y hastío. Para esa España que aguarda una política mejor, ofrezco un gobierno preparado. Le pido a mi país una oportunidad en nombre de la moderación, de la serenidad y del respeto institucional. Hago mío el deseo mayoritario de cambio, sabiendo que esto no va simplemente de sustituir un gobierno por otro, sino de que una política frívola y que fractura deje paso a otra responsable y que una a la sociedad. Quiero terminar con una apreciación sobre la convocatoria electoral. Al presidente del Gobierno le pedí hace meses que diera el paso que hoy nos ha comunicado de adelantar las elecciones o hacerlas coincidir con las celebradas en el día de ayer, para no celebrar dos elecciones en 54 días. No solo es preocupante el tiempo perdido, sino que desaprovechase la oportunidad de despejar la incertidumbre electoral, un momento clave para nuestra política exterior. En su tendencia a despojar de institucionalidad todo lo que ha rodeado su mandato, tampoco la presidencia del Consejo de la Unión Europea ha quedado ajena a esa lamentable forma de entender la política. Finalizo. España, en mi opinión, en nuestra opinión, quiere pasar página, quiere empezar un tiempo nuevo. Ha emprendido un camino de renovación que ya resulta imparable y que les propongo que recorramos entre todos. Hace poco más de un año obtuve la confianza de mi partido para ser presidente del mismo. Hoy pido la confianza de los ciudadanos para ser el próximo presidente del Gobierno de España. Muchísimas gracias por su interés y por su seguimiento. Muchas gracias. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes. A tenor de los resultados de ayer, yo quería preguntarle por la propuesta que sostuvo su partido durante toda la campaña electoral para que gobierne la lista más votada. No sé si en estas horas ha habido ya algún contacto con el Partido Socialista ofreciendo esa posibilidad. En esa línea también quiero preguntar si ha habido algún contacto con Vox, donde sumaría con el Partido Popular una mayoría alternativa a gobiernos del Partido Socialista, como es el caso, por ejemplo, más claro de Extremadura. Y luego quería preguntarle también, de cara a dos comunidades autónomas, las expectativas que tiene su partido con el voto exterior. Me refiero a Asturias y a Castilla-La Mancha. Y por último, habida cuenta de la práctica desaparición de ciudadanos en estas elecciones, no sé si de cara a la conformación de las listas de las elecciones generales su partido va a plantear una oferta para que se integren a aquellos dirigentes de Ciudadanos que se han quedado huérfanos sin una casa, sin un partido político. Gracias. 4 preguntas formuladas, que no una. Mañana vamos a realizar, conforme a la convocatoria del día de ayer, la Junta Directiva Nacional de mi partido, donde vamos a analizar, lógicamente, los resultados electorales de todos los municipios, de las capitales de provincia, de las ciudades más importantes de España y de las comunidades autónomas que ayer fueron llamadas a las urnas. Esto es, por tanto, el análisis que corresponde a la Junta Directiva Nacional. A partir del análisis grueso que haremos mañana, a partir de ahí haremos un análisis más fino en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Le corresponde hacer ese análisis a los partidos a nivel autonómico
y a sus juntas directivas. Este es el pronunciamiento y el procedimiento de este partido, al menos desde que yo soy presidente. Vamos a ser respetuosos, por tanto, con las competencias de cada uno y vamos a ser respetuosos con la realidad que se desprende de las urnas. En relación con mi propuesta ya conocida de lista más votada, ya les he dicho que para mí esa propuesta no caduca. Si esa propuesta la acepta el Partido Socialista Obrero Español, yo estoy en condiciones de poder hablarlo y de poder acordarlo, en su caso, con el Partido Socialista Obrero Español. Allá, en cada ayuntamiento, en cada ciudad y en cada comunidad autónoma donde hay una lista más votada, creo que deberíamos de reflexionar si eso puede ser un manual de conducta para la formación de gobiernos. Insisto, esto es una propuesta que he hecho hace mucho tiempo, que está en nuestro Código de Regeneración Democrática, que forma parte, por lo tanto, de nuestros compromisos con la sociedad española, y no lo voy a cambiar a las 24 horas, todavía no, de la finalización del recuento electoral. Sobre el voto exterior, es verdad que hay muy pocos votos de diferencia, sobre todo en Castilla-La Mancha, y hasta que se finalice el escrutinio en su totalidad, pues tanto en esa comunidad autónoma como quizás en alguna otra y en algunas ciudades o municipios puede cambiar. En municipios, en municipales no puede votar el voto emigrante, por lo tanto esto solamente afectaría a comunidades autónomas. ¿Podría haber la posibilidad de algún cambio? Sí. ¿Es fácil? Yo creo que no, pero no está cerrada esa posibilidad. Sobre Ciudadanos, decirle que hemos contactado con las personas, los cargos, los militantes de Ciudadanos que en cada territorio nos parecían que podían aportar a nuestras listas. Hay personas que se han incluido en nuestras listas, tanto en Andalucía como en Valencia, en Aragón, etcétera, y por tanto es lo que hemos hecho antes de las elecciones, sin trampa ni cartón. Ahora ya los que no se han incorporado a nuestras listas, bien porque no se lo hemos ofrecido o bien porque no lo han considerado oportuno, les toca hacer la reflexión sobre si siguen siendo útiles a el cambio político en España o, por el contrario, pueden perjudicar el cambio político en España. Es evidente que hay algunas ciudades y algunas diputaciones que, como consecuencia del porcentaje de voto obtenido por Ciudadanos sin representación, ha conllevado pues no poder tener la mayoría absoluta en alguna diputación y en alguna ciudad. No creo que eso es lo que pretendían los ciudadanos, tanto como partido como votantes. No creo que ese fuese el objetivo, que gobiernen los socialistas y los nacionalistas, porque Ciudadanos obtiene el 1,2, el 1,3 o el 1,5 en una ciudad o en una diputación. No creo que eso es lo que se pretendiese. Pero en todo caso es un partido democrático y le corresponde a él tomar la decisión que se considera oportuna. No he recibido ninguna llamada del Partido Socialista. Yo sí he felicitado al presidente Page porque entiendo que es muy probable que mantenga la presidencia de Castilla-La Mancha, aunque falta el voto emigrante, y también espero poder hacerlo con el presidente del Principado de Asturias, que entiendo que, a pesar de que también falta el voto emigrante, al menos con el escrutinio provisional, parece ser que pueden ser los dos presidentes del Partido Socialista en los próximos meses. No sé exactamente si puede haber algún presidente más, me refiero a Navarra, etcétera. Y sobre si ha habido algún contacto entre partidos, efectivamente ayer por la noche, tenido un contacto informal con el partido Vox, nos hemos cruzado felicitaciones y esta mañana, pues efectivamente el señor Abascal y yo hemos hablado, me ha felicitado por los resultados, yo se lo agradezco. Y yo también le he dicho que había crecido mucho, sobre todo comparado con las elecciones municipales, que es como creo que se debe de comparar. Si hay algún otro dirigente político al que nos quiera felicitar, yo estoy a su disposición.
creo que hay que felicitar al que gana, porque es un manual de conducta que en democracia no debemos en ningún caso de perder. Es un buen manual de comportamiento en la vida y, por supuesto, en la política. Bien, mañana hay Junta Directiva Nacional y habrá rueda de prensa y, por tanto, vamos a valorar si les parece el resultado de mañana. ¿Perdón? Es que estaban pactadas 2 y han hecho 4. Bueno, les agradezco de verdad mucho su interés y mañana seguimos, que queda mucha jornada. Aires presidenciales los que parece tener el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en esta comparecencia que acaban de escuchar en la sede Génova de Madrid, en la sede nacional de los conservadores. Insistía el gallego en que mañana hay Junta Directiva Nacional de todos los presidentes autonómicos para analizar estos resultados municipales y regionales y que mañana habrá nueva rueda de prensa explicando cuáles son los pasos a seguir. De momento, lo que pide es el voto para el Partido Popular y acabar, ha dicho, con un lustro de sanchismo. Nosotros vamos a publicidad de unos minutos y seguimos. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Pido un cambio, una mayoría incontestable para iniciar un nuevo rumbo. España no merece malgastar su tiempo en una política en la que no cree. Son las palabras que acaba de pronunciar el líder del Partido Popular, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la sede Génova de Madrid, una comparecencia en directo en la que han podido seguir aquí en Negocios Televisión valorando los resultados electorales de las últimas municipales y autonómicas, valorando ese adelanto electoral al próximo 23 de junio. España, 23 de julio con él, España a las urnas de aquí a mes y medio. Entre tanto, seguimos con asuntos de la jornada. Media mañana hemos conocido datos sobre Italia que pondrían de manifiesto la importancia de la relación comercial entre China y el país transalpino. Balanza comercial no comunitaria que se desploma. Marta Vilar. Desplome de la balanza comercial de Italia con los países de fuera de la Unión Europea. Un desplome que ha llevado a ese superávit de la balanza comercial italiana, concretamente a los 1.216 millones de euros, que esto contrasta con los, más de 8.000 millones que registró precisamente justo el mes anterior. En el mes de abril de 2023, las exportaciones a países de fuera de la Unión Europea han caído un 5,1% y las importaciones también lo han hecho un 19,5% en comparación con el mismo mes del año anterior. Como decimos, esa balanza comercial se ha situado en los 1.216 millones y es que, ojo, porque sobre todo destaca la relación con un país, con China. En este caso, el déficit comercial entre Italia y China ha sido de más de 2.000 millones de euros y eso ha provocado que ese superávit comercial con países de fuera de la Unión Europea, en el caso de Italia, se haya desplomado desde los más de 8.000 millones de euros el mes anterior hasta solo 1.200 millones. Y estos datos de balanza comercial llegan justo en un momento donde las relaciones entre China e Italia están, son en un instante crucial. Y es que recuerden que Meloni quiere salirse de ese pacto de la franja y la ruta, pero aún así, asegura que todavía no tiene ninguna decisión tomada, pero que las relaciones entre ambos países, relaciones comerciales, no se verían afectadas por la retirada de Italia del pacto. Habría que verlo después de conocer estos datos de balanza comercial.
Gracias, Marta. Volvemos contigo en unos minutos. Seguimos, mientras tanto, con referencias macroeconómicas de la jornada. Los beneficios de las empresas industriales chinas se desploman durante los 4 primeros meses del ejercicio. Las compañías siguen luchando contra la presión de los márgenes y la débil demanda en medio de la recuperación económica vacilante. Los beneficios concretamente caen sobre los casi 21 puntos porcentuales entre enero y abril con respecto al año anterior, frente a un descenso del 21,4% entre los 3 primeros meses. Según datos, eso sí, de la Oficina Nacional de Estadísticas, solo en abril las empresas industriales registraron una caída interanual de los beneficios de más del 18%. En general, los datos muestran que las industriales del gigante asiático, especialmente las privadas y las participadas por el Estado, siguen viéndose afectadas por una combinación de factores desfavorables: el efecto base, la presión a corto plazo sobre la recuperación económica entre ellas. Las empresas chinas se enfrentan a la debilidad de la demanda interna, al debilitamiento de la demanda en los mercados principales de exportación del país, datos que llegan después de que otros indicadores económicos negativos de abril, los relativos a la producción industrial, las ventas al por menor y la inversión inmobiliaria, también dijeran que había lastre en la economía asiática. La recuperación de la segunda mayor del mundo está perdiendo impulso y los beneficios de la industria cayendo en abril ya por varios meses consecutivos. Y de la noche a la mañana, por esto del adelanto electoral y de las autonómicas y municipales españolas, miles de megavatios de renovables han cambiado de manos, al menos de los que van a gestionar la conexión en los próximos años. Ya no será el Partido Socialista quien rija las comunidades autónomas como la valenciana, Aragón o Extremadura, con miles de megavatios de renovables a instalar en los próximos años, y es que Aragón, del Partido Popular, ahora con Jorge Azcón a la cabeza, será quien tenga la última palabra a la hora de gestionar la tramitación de cerca de 15.000 megavatios, buena parte de ellos de dos grandes empresas, Forestalia y Endesa. En el caso de Extremadura, los populares podrán echar a Guillermo Fernández Vara con Vox de la mano y gobernar 4 años en los que tienen que aprobar la construcción de 140 proyectos de renovables. En total, casi 5.000 megavatios que hay que tramitar y conectar a la red en los próximos años. Carlos Mazón, por su parte, el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, va a tener que tramitar más de 60 proyectos, 50 megavatios, un total de 1.356. Y el principal productor del crudo del mundo maximiza beneficios. Arabia Saudí importa cantidades sin precedentes de gasóleo ruso barato y, a su vez, hace negocio al enviarlo en volúmenes récord a Singapur, donde el combustible puede lograr márgenes más elevados. Riad importará hasta 500.000 toneladas, esto traducido son casi 4 millones de barriles, o de más de gasóleo ruso en mayo, y la mayor parte llegará a Ras Tanura, donde se encuentra una de las refinerías de la petrolera por diferencia del mercado Saudi Aramco. Según datos de Refinitiv, los cargamentos de gasóleo ruso se negocian con descuentos de unos $30 el barril con respecto a las cotizaciones libres de a bordo de Oriente Medio, frente a las primas al contado de Asia para el mismo grado de 16 céntimos por barril con respecto a las cotizaciones en Singapur. Y rebaja de previsiones de los precios del crudo para lo que nos queda en 2023 y 2024 por los descensos de los precios desde abril. Es la conclusión de la Administración de Información Energética de Estados Unidos con los datos que tiene sobre la mesa, y que habrá de unas cesiones de $16 para el Brent por barril hasta los 73, del ligero West Texas hasta los $69. Tensiones entre la oferta y la demanda que ayudan a acabar con los miedos, apunta la organización. Por el lado de la demanda, a la noticia del descenso del índice de gestores de compras del sector manufacturero chino, que aumenta las preocupaciones sobre el crecimiento económico de la segunda economía del mundo y una posible recesión en los Estados Unidos. Recordemos que la semana pasada, por técnico, Alemania ya entraba en recesión y sin esperanza de salir adelante, al menos en el corto plazo. Por el lado de la oferta, los flujos de petróleo procedentes de Rusia se mantienen por encima de lo esperado, aumentando la oferta mundial del petróleo y presionando a la baja los precios del crudo. Esto con un acuerdo de recorte de la producción hasta 2024 por la OPEP de hace apenas unas semanas. Y es Estados Unidos donde mantenemos la mirada, porque California dice que está camino de cumplir
sus ambiciosos objetivos de energía limpia, ya que produce más de la mitad de electricidad del Estado a partir de fuentes de carbono cero. Una hoja de ruta en la que se habla sobre cómo el Estado planea descarbonizar su suministro de energía a medida que hace la transición a energías renovables y elimina así gradualmente el uso de combustibles fósiles que calientan el planeta. Actualmente, el 37,2%, concretamente de la electricidad del estado de California, proviene de renovables como la solar o la eólica, un aumento de alrededor del 2% desde 2020. Y si miramos al mercado español, hoy más allá de ese viraje del IBEX por la convocatoria acelerada de las elecciones generales, resultados de Opdenergy, que registra unas pérdidas de casi 2 millones de euros tras un recorte de más del 77% respecto al primer trimestre de hace ahora un año, cuando los resultados negativos superaban los 8 millones de euros. La gallega dispara sus ingresos en un 198%, se acerca a los 16 millones, con un EBITDA un 367% superior. Y negociaciones en las que se da marcha atrás a un impuesto anunciado que nunca ha llegado a entrar en vigor. La minería de Bitcoin, la minería cripto, no tendrá que pagar esa tasa del 30% por la electricidad que consumen estas empresas. ¿Y sobre qué tipo de energía se hacen cargo? Sergio Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Javier. Pues sobre todo la noticia más importante es que el congresista Warren Davidson ha confirmado que parte del acuerdo sobre el límite de deuda tenía que ver con las criptomonedas, en este caso tenía que ver con un impuesto que anunció Biden a eso del mes de marzo, hace prácticamente 2 meses, y que, como bien decías, Javier, ha dado marcha atrás. Este impuesto iba a ser del 30% sobre la electricidad de los mineros de criptomonedas. Ha provocado, ojo, mucha controversia, con, por ejemplo, la empresa minera más importante de Estados Unidos, Marathon Digital, amenazando con largarse de Estados Unidos. Pues parece que todo esto empieza a suavizarse, que es parte de las negociaciones que había en torno al límite de deuda en Estados Unidos y que, por supuesto, va a repercutir y mucho en el país americano. Y es que hay que recordar que Estados Unidos es el primer país en cuanto a minería de criptomonedas. Tanto Rusia como China se van acercando y, claro, este impuesto del 30% desde luego que iba a repercutir muy seriamente sobre la posición que tiene Estados Unidos, ya no solo en cuanto a la minería de criptomonedas, sino también en cuanto a la industria cripto en general. De momento, como digo, Javier, la noticia es que Biden da marcha atrás como parte de este acuerdo por el límite de deuda y que, por supuesto, dejaría al margen este impuesto del 30% sobre la minería de Bitcoin y de criptoactivos. Gracias, Sergio. Mantiene el IBEX a esta hora de la tarde las pérdidas de la sesión tras ese viraje, justo después de conocerse el adelanto electoral para el próximo 23 de julio, aunque Grifols mantiene por su parte compras, una revalorización que se hace a la biotecnológica a conseguir unas ganancias mayores al 25% en lo que va de mes por la nueva directiva europea que puede favorecer el negocio de la catalana. En concreto, el Parlamento Europeo va a votar a finales del próximo mes una nueva directiva que permitirá pagar a los donantes de plasma compensando los gastos en los que pudieran incurrir al ir a donar un modelo del que ya se vale la española en Estados Unidos. Y sobre los mercados es también noticia el repunte de Nvidia del que les venimos hablando en Negocios Televisión estas últimas semanas. Ahora el consejero delegado vincula todo su futuro a la inteligencia artificial. Sergio Fernández, ¿qué va a presentar en cartera la empresa en lo que viene? Bueno, pues ha presentado muchas cosas, Javier, entre otras cosas, por ejemplo, un nuevo lote de productos y servicios vinculado, todo ello, a la inteligencia artificial. La apuesta de esta empresa por la inteligencia artificial es indudable y, sobre todo, está intentando capitalizar el frenesí que ha convertido a su empresa en el fabricante de chips más valiosos del mundo. Hay que decir que entre toda esta gama de nuevos productos que ha presentado incluye, por ejemplo, un nuevo diseño de robótica, también incluye capacidades de juego, servicios de publicidad y tecnología de red y, sobre todo, lo más llamativo de este evento, de esta presentación, fue que Juan reveló una plataforma, una supercomputadora, que es una auténtica barbaridad de inteligencia artificial, se llama DGX GH200 y va a ayudar a las empresas tecnológicas a crear sus propios sucesores de ChatGPT. Entre otras cosas, la principal orientación de este robot, de este sistema, es la de ejecutar sistemas de inteligencia artificial generativa como GPT y también otros similares. Van a estar disponibles inicialmente en sistemas de Google Cloud, Meta y Microsoft, aunque Nvidia también va a ofrecer los DGX
GH200 como base para otros proveedores de servicios en la nube. Las primeras unidades van a estar disponibles a finales de año y esta ráfaga de anuncios sobre todo subraya el cambio de Nvidia, el cambio de su política, que de ser un fabricante de chips pues está pasando cada vez más a los gráficos de computador y sobre todo está aprovechando el auge de la inteligencia artificial. Ya lo vimos la semana pasada en sus números, subiendo prácticamente 200 millones de market cap, de capitalización de mercado en apenas unas horas, y también el propio Juan dio un sorprendente pronóstico de ventas para el trimestre actual con casi 4.000 millones por encima de las estimaciones de los analistas. Desde luego está siendo la empresa que mejor está manejando, que mejor está viendo el impulso, el impacto de la inteligencia artificial y está logrando además capitalizarlo bastante bien, Javier. No te vayas, Sergio, que en unos minutos volvemos contigo. La última hora, en todo caso, pasa por la India, allí el principal explorador petrolero del país. Recordemos, la nación más habitada del planeta planea un gasto de 12.000 millones en energía verde. La Corporación de Petróleo y Gas Natural de este país ha comunicado hace apenas unos minutos que tiene la intención de llevar a cabo una inversión de 1 billón con B de rupias, unos 12.200 millones de dólares al tipo de cambio actual, de aquí a 2030. Dice que es para equilibrar la cartera actual que tiene de combustibles fósiles con aquellos proyectos verdes y la transición energética. El perforador, controlado por el Estado de Narendra Modi, que produce más de la mitad del petróleo y gas que consume toda la nación, quiere tener 10.000 megavatios preparados de renovables de aquí a 2030, desde los 189 con los que contaba a finales de marzo. La compañía quiere, el país concretamente, quiere convertirse en una nación neto cero en 2070. Y Sergio, vamos con la última hora que tenías, que pasa por el endurecimiento también del uso de las criptomonedas en el mundo. Ya no van a ser un medio de pago válido en Bali. Los turistas que lo quieran utilizar se enfrentan a penas que podrían llevar a la cárcel y deportaciones incluso. Movimiento muy serio el que ha llevado a cabo el gobierno de Bali. De hecho, lo ha anunciado el gobernador de Bali hace apenas unas horas y, entre otras cosas, básicamente lo que quiere hacer es prohibir el uso de criptomonedas en el sector del turismo. De hecho, el gobierno provincial de Bali ha declarado, entre otras cosas, su intención de imponer sanciones estrictas a los turistas que utilicen criptomonedas como medio de pago en establecimientos locales. Este anuncio se produce además en medio de una iniciativa más amplia que básicamente el objetivo que tiene es preservar la integridad de la moneda local de la Indonesia, de preservar un poco a la rupia. Es que el gobernador de Indonesia afirmó que los turistas que usen criptomonedas van a ser castigados, van a ser tratados con firmeza. Y ojo que desde luego no se anda con bromas, tiene desde luego toda la razón. Las penas van a ir desde castigos, como por ejemplo la deportación, a sanciones penales y también sanciones administrativas. Además, las empresas locales que sean sorprendidas aceptando criptomonedas también podrían ser castigadas, incluso obligadas a cerrar sus operaciones. A pesar de todas estas restricciones legales y las posibles sanciones, parece que muchos turistas optan por ignorar esta ley, allá ellos, y siguen utilizando criptomonedas para transacciones debido a la aplicación poco estricta que estaban llevando a cabo en Bali hasta la fecha. Las criptomonedas, a pesar de estar prohibidas como instrumentos de pago, eso sí, todavía están permitidas como activo en Indonesia, según Trisno Nuguro, que es el jefe del Banco de Indonesia, que bueno, parece que de momento esta política no se está llevando a cabo, pero ojo, Javi, porque se han puesto muy serios: deportaciones, cierres de locales, incluso pena de cárcel si eres turista y pagas con criptomonedas en Bali. Yo no me la jugaría, Gracias, Sergio. Lo seguiremos aquí en Negocios Televisión. Unos minutos para publicidad y volvemos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón, estamos en El Pardo,
un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. ¿Y se acuerdan de la inmobiliaria sueca en problemas de la que les hablábamos hace unas semanas en esta misma casa? Pues ahora Bloomberg apunta a una posible escisión del negocio tras el colapso de las acciones entre las preocupaciones por su deuda, 8.000 millones que tienen en cartera. Javier del Valle, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Efectivamente, ya habíamos hablado de SBB, una de las compañías inmobiliarias suecas más grandes del país, que de hecho había crecido muy fuertemente. En los últimos 7 años había creado una cartera de 13.000 millones de dólares en viviendas sociales y propiedades municipales en toda la región nórdica. Conocíamos hace unas semanas que las propias agencias de calificación como Fitch o S&P Global habían bajado su grado de inversión, habían calificado a la baja su deuda, y esto estaba haciendo que sea muy difícil para ellos obtener financiación en el mercado y continuar obteniendo deuda. Bueno, pues a partir de aquí SBB tiene que ir con otro plan, y lo que está buscando ahora mismo es sopesar una ruptura o una división de su negocio para seguir adelante y sobre todo para que los accionistas estén contentos, ya que la acción lleva acumulada un menos 80% de caída en el último año. Dicen desde la revisión estratégica que han mandado hoy en un comunicado desde la Junta Directiva, una venta de la empresa, segmentos comerciales o activos específicos, así como otras transacciones estratégicas, podría ayudar dentro de este nuevo plan, sobre todo para premiar al accionista que está viendo sus acciones caer un 80% en lo que va de año. Recuerden que la clave de crecimiento agresivo de SBB, que les he comentado antes, cómo se ha convertido en los últimos 7 años en una de las empresas más grandes de toda la región nórdica, había sido por un derroche de deuda. Se apalancaban mucho con la deuda y por tanto lo hacían en un momento en el que la financiación era muy barata. Ahora bien, con esta subida de tipos de interés en el entorno global, esto ha hecho que, pues como le pasó también a Silicon Valley Bank, como le pasó a Signature Bank, pues esto ha hecho también que algunas empresas inmobiliarias, y sobre todo con la crisis inmobiliaria que sufre el país en Suecia, recordemos la bajada de precios en los activos inmobiliarios, pues esto está haciendo que su deuda sea cada vez mayor, porque los intereses están incrementando y por supuesto sus ingresos tampoco mejoran, y esto está haciendo que se enfrente a una deuda de 8.000 millones, donde la compañía se ve insostenible de cara a hacer frente a esta. Por lo tanto, comunicado de la empresa, se va a empezar a hacer esa posibilidad de sopesar la ruptura o incluso la división de partes del negocio para poder seguir adelante y que los inversores también le den el valor que se merece a SBB, también que se vean un poco recompensados dentro de una caída del 80% en el último año. Gracias, Javier. Entre tanto, vamos a mirar a Japón. Allí está la última hora de la jornada. El primer ministro Fumio Kishida acaba de retirar a su hijo de las funciones como secretario general de la formación política que le llevó al gobierno hace apenas unas semanas entre un escándalo por una fiesta a la que habría asistido este hijo, celebrada en la residencia oficial de Fumio Kishida, el presidente de Japón, a finales de 2022. Lo está adelantando a esta hora de la tarde la cadena de noticias pública NHK. Concretamente, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, retira de las obligaciones políticas a su propio hijo por una fiesta realizada en la residencia oficial. Al parecer ya habría reprendido al hijo por el incidente, pero una encuesta resalta que más de la mitad de los nipones, más de la mitad de los japoneses, se oponen a que el hijo de Kishida siguiera en funciones políticas activas dentro del país, mientras su padre seguía siendo primer ministro por, recordamos, esta fiesta oficial celebrada en la residencia de Kishida a finales
de 2022. Y de aquí a unos minutos, relevo en plató, tiempo de conexión Vilar con todo.